Como dije, Primero de Reyes capítulo 13, fíjense que la Biblia tiene 1189 capítulos, y entre esos 1189 capítulos, este capítulo 13 nos enseña algo que duele el corazón solamente de leerlo. A mí la verdad me quebrantó leer esto, y me he pasado en la semana horas enteras viendo esta situación, y no deja de sorprenderme, y aprendo muchísimas cosas. Entre tantos capítulos, a veces pasan desapercibidos estos casos, estos asuntos tan importantes. Se trata de un profeta joven que muere de una manera terrible. Lo mató un león, y era un verdadero siervo de Dios. Quiero, para que entremos en contexto, ver la situación en aquellos tiempos. Se había roto el reinado de Israel. En la tercera generación del reinado del rey David estuvo David, después estuvo Salomón, y en el tiempo del rey Roboam, nieto de David, se rompió el reino. Se dividieron 10 tribus al norte y las 2 tribus del sur. Las tribus del norte: Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés, Efraín, Dan, Gad, Rubén y Simeón. Aunque Simeón, la tribu de Simeón, todavía estaba más abajo de la tribu de Judá, pero se les llama, está entre las tribus del norte. Es más, colindaba su tierra con Egipto todavía. Y las 2 tribus del sur fueron Judá y Benjamín. Al reino del norte se le llamó el reino de Israel, y al reino de Judá y Benjamín se llamó el reino de Judá. Entonces, ahí fue donde se rompe el reino, y viene un hombre muy, pero muy malvado a reinar en el reino del norte. Se llamaba Jeroboam. Este rey, que era rey sobre 10 tribus, tuvo una idea y dijo: no quiero que vayan a adorar más a Judá, no quiero que vayan más. Y les mandó a hacer 2 becerros de oro, grandes. Hacían altares impresionantes, levantaban columnas, no sé, era verdaderamente impresionante lo que ellos hacían. Uno de esos becerros lo colocó en Betel, y el otro lo colocó en la tribu de Dan, pegada al Mediterráneo. Ahí los colocó y dijo: es que si ellos van y adoran, posiblemente se vuelven a su señor Roboam, y yo no quiero eso. Entonces anunció, él puso sacerdotes, él puso fechas que coincidían con las fiestas solemnes en Jerusalén, para que la gente no fuera. Él puso fiestas, nombró sacerdotes según su propio corazón. Él hizo todo, se organizó absolutamente todo para que la gente decidiera ya no ir a la tribu de Judá, exactamente a Jerusalén, para ofrecer sacrificios a Dios. Él dijo: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y la gente empezó a adorar en ese tiempo. Pero entonces, cuando estaba él precisamente en Betel, porque él no vivía allí, cuando estaba precisamente él en Betel, llegó un profeta que puedo decir que era relativamente joven. Entonces llegó él, y cuando él estaba ofreciendo sacrificios sobre el altar, hizo acto de presencia un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios. Déjenme decirles una cosa: ¿qué es un profeta? Porque oímos de profetas, de apóstoles y de todo eso, y a veces ignoramos lo que es un profeta. Por ejemplo, ¿qué es un profeta? Bueno, en simples palabras, es alguien llamado por Dios para transmitir su mensaje al pueblo. En todo caso, yo sería un profeta, y cualquier predicador que predique la verdad de la palabra de Dios es un profeta. Pero estos tenían un ministerio muy especial. Eran un profeta. Bueno, además,
en un momento determinado también se les llamaba videntes. Dios los llamaba, Dios los escogía, los llamaba, los equipaba y los enviaba. Los profetas, hermano, eran hombres extremadamente valientes ante Dios. Dios los hacía muy valientes y fuertes. Además eran aborrecidos y temidos por el pueblo y por los mismos reyes de las naciones. Cuando un profeta, ellos vivían en la comunidad normal como toda la gente, no todos, muchos vivían en las montañas, en los desiertos, pero los que vivían en las ciudades era muy normal que ellos, la gente los veía como cualquier persona, pero cuando ellos salían a la calle con el manto del profeta, con su manto velloso, color así como rojo, entonces la gente les tenía muchísimo miedo. Sabían que había palabra de Dios y que ellos iban a decirle algo al pueblo, o algo al rey, o algo a quien sea. Entonces la gente los empezaba a seguir, llegaban a las plazas públicas y empezaban a gritar al pueblo: así ha dicho Jehová. Eran verdaderamente valientes hombres de Dios. Los mismos reyes de las naciones les temían verdaderamente. En el tiempo de los Wesley, por ejemplo, la reina Victoria de Inglaterra, ella llegó a decir, yo le temo más a Wesley, a Knox, John Knox, les temo más que al ejército francés. Les tengo más miedo a ellos que a todo el ejército francés. Sí, porque, y esos no eran profetas, sin embargo eran siervos de Dios que Dios usaba y de veras sacudían a las naciones. Pero los profetas eran así. Denunciaban el pecado de los reyes por su idolatría, denunciaban el pecado de los gobernantes por sus frecuentes abusos, pero también tronaban contra los falsos profetas que endulzaban el oído de los pecadores. Entonces, hermano, ese es un profeta. Y nosotros vemos que aparece un profeta, un joven profeta aquí en el capítulo 13. Voy a abundar en algunas otras cosas y entonces ya me voy a centrar en este varón, porque la verdad es muy lamentable lo que les sucedió. Como dije ya, sobre las 10 tribus del norte quedó como rey Jeroboam, mientras que de las 2 tribus del sur quedó como rey Roboam. Ya hablé de los becerros de oro que uno puso en Dan y otro puso en Betel, pero quiero hablar ahora de la entrada, de la escena del joven profeta que de repente llegó, porque estaba el rey, sus capitanes, sus generales, parte de su ejército, la gente, sus secretarios, sus escribas, la gente altamente importante del reino. Y cuando él estaba ofreciendo sobre uno de los altares que había hecho para los becerros de oro, para el becerro que estaba en ese lugar, y había una multitud de personas, y de repente alguien levantó la voz y dijo: altar, altar. Ahí estaba llegando este siervo de Dios. Dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él, que sobre él está, se va a derramar. Entonces así fue la entrada de este hombre, de esa manera, gritando y señalando y profetizando hacia el altar. Así llegó. Entonces el rey se molestó, se enojó demasiado. ¿Quién se atrevía a interrumpirlo, a interrumpir su ceremonia? Y extendió su mano y les dijo a los guardias: prendedle. Cuando él estiró la mano se le secó. Ya no la pudo regresar, ya no pudo. De repente sintió que su mano se había quedado como enyesada, como fija, así. Empezó a sentir su mano y entonces él se asustó. La gente que estaba con él, su gente cercana, se asustaron y ellos no podían hacer absolutamente nada. Entonces el rey le dijo: ayúdame, ayúdame, ora a Dios, pídele a tu Dios por mí, que mi mano me sea restaurada. Y él efectivamente clamó a Dios
y la mano del rey fue restaurada. Claro que hubo una algarabía, hubo ahí como mucha felicidad porque el rey estaba bien, hubo sorpresa, había muchísima gente presenciando la escena y todo aquello quedó grabado en la mente de toda la gente. Enseguida el joven, después de haber dado su profecía, fue llamado por el rey y el rey le hizo un ofrecimiento. Estoy leyendo en el capítulo 13. Dice aquí que sucedió todo lo que él había dicho, pero en el versículo 7 dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces, hermano, el rey lo llama. O sea, sí quedó agradecido. Dice: oye, pues, si me queda aquí así mi mano, ¿qué voy a hacer? Pero él oró y Dios me sanó. Y dijo: ven, te daré de comer, de beber, y te voy a dar un presente. Pero de los reyes, un presente, hermano, eran o asnos, o caballos, o camellos cargados de joyas, de oro. No era cualquier cosa, era algo que los iba a hacer ricos por el resto de sus días. Pero el joven le dijo: aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo, porque así me es mandado por Jehová. Así que yo no voy a ir contigo. Y dice aquí la Biblia que él se regresó por otro camino. Pero, aquí viene el pero. Había unas personas, unos jóvenes ahí, que se quedaron sorprendidos. Ellos presenciaron la escena, escucharon el mensaje, todo. Y le fueron a decir, dice que había un profeta viejo. Fueron con él, era su padre. Fueron con él y le empezaron a platicar: así y así y así acaba de suceder al rey. Llegó un profeta y dijo esto y esto y aquello. Al rey se le secó la mano, el profeta oró, le fue restaurada, le ofreció todo y no quiso comer ni beber ni recibir nada del rey y se fue. ¿Y por dónde se fue?, dijo el profeta viejo. ¿Por dónde se fue? Se fue por aquel lado, ya le señalaron por dónde se fue. Y dijo: preparadme un asno, enalbardarme un asno. Y en cuanto se subió al asno, le dio carrera, y ahí empezó, y encontró al joven profeta descansando debajo de un árbol. Ahí estaba, el joven no tenía asno. Él había ido caminando desde Judá hasta Betel, son 30 kilómetros. Y él había ido caminando y estaba descansando ahí debajo de un árbol. Ahí lo encontraron, ahí estaba él. Y le dijo: ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Digo: sí, yo soy. Escúchame bien, le dijo. ¿Por qué no vienes a comer conmigo? A comer, a beber, descansa un poco. Y él dijo: no, Dios me ha dicho que no, la palabra de Jehová tengo que respetar. Él me dijo: no comas, no bebas y regrésate por otro camino. Entonces el profeta viejo le mintió. Le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló, por eso vine contigo. Y me dijo que conmigo sí se te permite comer, palabras más, palabras menos, comer y beber, y luego ya te regresas. ¿Dios te habló? ¿Un ángel te habló? Sí. Ya se regresó el joven, comió y bebió. Y en eso, mire, es que hay cosas que por más que pensé, por más que dediqué tiempo a pensar y pensar y pensar, orando a Dios, pidiendo inteligencia, sabiduría a Dios, no entiendo estas cosas, soy sincero. Porque el viejo profeta sí era profeta, sí era profeta. Pero ¿por qué fue y le mintió al joven profeta? ¿Por qué le mintió? Porque cuando acabó de comer y de beber, le vino la palabra de Jehová al viejo profeta. Le dijo: así ha dicho Jehová,
por cuanto fuiste rebelde a la palabra de Jehová, no serás sepultado en los sepulcros de tus padres. Vas a morir. El joven terminó y dijo: enalbardadle, o sea, preparadle un asno. Le pusieron un asno y le dijo: llévatelo, vete con él. Y se fue en su burrito por el camino por donde ya iba, el camino por donde lo habían alcanzado. Desgraciadamente, más adelante, hermano, sale un león, lo atacó y lo mató. Cuando se supo la noticia, empezó a correr la noticia en todo Betel de que el profeta joven estaba muerto. Era muy famoso ya, muy famoso, nada, ni más ni menos. Había tenido un encuentro con el rey, y el milagro que se había hecho, la profecía que había dado, ya todo mundo la conocía en Betel. Y fueron y le dijeron al profeta viejo: el joven que vino aquí, comió y bebió, está muerto, lo mató un león. Y dijo: sí, así lo dijo Jehová, que eso lo iba a pasar, le iba a pasar. Preparadme un asno. Y sí, se fue en el asno y lo encontró. El cuerpo estaba tirado, a un ladito estaba el asno y a un ladito también estaba el león. Ahí echado el burrito y el cuerpo del joven profeta, y allí estaba muerto. Lo subió en el mismo asno y se lo llevó para darle sepultura. Y él y sus hijos le lloraron y lo sepultaron. Aquí es donde yo quiero entrar con preguntas, y preguntas muy serias. La primera sería: ¿qué exactamente le indicó Dios al joven profeta? ¿Qué fue lo que Dios le dijo, aparte de la profecía, aparte de lo que tenía que ir a hacer? En los versículos 7 al 10, ahí dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo. Tres cosas, hermano: no comas pan, no bebas agua, y no regreses por el mismo camino que llegaste. Tres cosas. Y aquí es donde vienen las preguntas también. ¿Por qué? Ya vimos claramente que eso fue lo que Dios le mandó exactamente. ¿Por qué? Y a veces podemos decir que Dios quiere que sus profetas se mueran de hambre. No, hermano, porque nosotros no sabemos por qué Dios le prohibió eso. El rey andaba allí con toda su gente. Era un día solemne para el becerro de oro. Posiblemente el rey había consagrado toda la comida y toda la bebida a esos dioses malignos. Es muy probable, por eso Dios le dijo: no vayas a comer y no vayas a beber, no lo vayas a hacer, cuídate mucho y regresa por otro camino, porque nosotros no sabemos por qué Dios le dijo eso, pero lo más seguro es que si él regresa por el camino por donde vino, por donde todos lo vieron llegar, es muy probable que alguien quisiera quedar bien con el rey y matarlo saliendo de allí. Es muy probable, había peligro. No por nada le dieron esas indicaciones. Dios no dice las cosas o hace las cosas nomás por hacerlas. No comas pan, no bebas agua, y cuando regreses, regresa por otro camino. Esas tres cosas. Y quiero añadir algo, que a pesar de todo, hermano, todo el rey Jeroboam, a pesar de lo que él vio, porque en ese momento se cumplió, su altar se sacudió y la ceniza que había de los sacrificios que estaba ofreciendo al becerro, ahí se cayeron, se derramaron. En ese momento él había escuchado una profecía del rey Josías 300 años después
nació Josías. Y ya estaba profetizado. Esto es impresionante. 300 años después nació quien fue el rey Josías. Y este joven profeta ya lo estaba anunciando. Dije 300 años antes. Y Jeroboam no solamente no se arrepintió, sino que siguió pecando aún más todavía. Déjeme decirle algo más. Cuando el rey le dijo: ven a comer y a beber y te daré un presente, si hoy lo hiciera, escúchame bien, con los profetas modernos, con los profetas de ahora, con los apóstoles de estos tiempos, puestos por el mismo demonio en esos lugares, investiga la Biblia, hermano. Sí puede ser que Dios levante a alguien con palabra profética, pero profetas como tal del Antiguo Testamento, de eso ya no hay, no existen, hermano, no están. Los apóstoles ya no hay apóstoles. Búscalos, y si te dice alguien que es apóstol, los está anunciando como apóstol, míralos. Los reciben en el aeropuerto en limusinas, o llegan en su avión particular, se hospedan en los mejores hoteles. Acaba de surgir en Brasil el profeta más joven de nuestros tiempos, tiene 15 años. ¿Sabes qué? Es de los profetas de la prosperidad. Este joven ya tiene un yate, tiene mansiones, tiene millones de dólares. 15 años. No, hermano, no les creas, porque cualquier profeta de la actualidad hubiera ido de rodillas a besarle los pies al rey, a lamerle la suela del zapato al rey, porque dijo: te daré un presente. Cualquiera iría arrastrándose a seguir al rey de estos tiempos. Ese joven era un hombre verdaderamente de Dios, y él dijo: aunque me dieras la mitad de tu reino, yo no iría contigo, porque así me lo ha mandado Jehová. No, pero te digo, los de hoy son unos miserables ladrones. Y míralos, se visitan el uno al otro para darse profecías a su gusto, a su favor, y para profetizarle a la gente que está ahí. No solamente son hombres apóstoles, hay mujeres apóstolas, y están ungiendo pastores y los mandan a predicar, y están dándose profecías de que Dios me mostró, de que Dios me reveló, de que Dios te va a dar esto y Dios te va a dar aquello. Han hecho lo que han querido. Están destruyendo a la iglesia, están destruyendo al pueblo de Dios. Pero este joven le dijo: ni aunque me dieras la mitad de tu reino, yo iría contigo, porque así me dijo el Señor, que no coma ni beba. Y lo de tu presente no me interesa. No me interesa. Como te dije, otro le estuviera besando los pies al rey. No, rapidísimo. Pero este hombre no. Otra pregunta: ¿por qué Dios no mandó al profeta viejo? No estoy cuestionando a Dios, son preguntas que me hago yo mismo, yo solo. ¿Por qué Dios no mandó al profeta viejo para dar ese tremendo mensaje si el profeta viejo estaba ahí? ¿Por qué tuvo que caminar 30 kilómetros desde Judá hasta Betel el joven profeta? ¿Por qué? ¿Por qué si allá andaba el rey y su gente y habían ido a adorar ya fiesta solemne para ese becerro del diablo? ¿Por qué no mandó al profeta viejo? Es seguro, mira, que estaba tibio, viviendo en la mediocridad, viviendo en la tibieza. Ese tipo de personas Dios no los usa. Mientras yo vivamos en la mediocridad, en la miseria espiritual, Dios no nos va a usar. Tenlo por seguro, Dios no lo va a hacer. Dios sí quisiera hablarnos, Dios sí quisiera de aquí de entre nosotros, entre hombres y mujeres, niños, jóvenes de todas las edades, levantar a alguien con palabra de Dios. No te estoy diciendo profeta como aquellos, ya te dije que no hay. Pero sí levantar a alguien con palabra de Dios. Sí darle visión, revelación a alguien, no de algo nuevo, sino mira,
Los profetas anunciaban el futuro y los profetas veían el presente y sucedían las cosas estando ellos allí. Ya lo estamos viendo aquí. Y Dios sí está preparado, sí quiere, hermano, revelarle cosas al pueblo. Dios sí quiere hablarle, no solamente la Biblia, claro, la Biblia es suficiente, pero hay asuntos personales, casos personales, donde a veces Dios levanta una persona y de pronto aparte le da una visión, una revelación, y después visita a una familia o visita a una hermana o un hermano y le da la palabra que Dios le ha dado. A mí me llegó a pasar, hermano, me llegó a pasar. Quiero que vayas aquí y acá y les digas esto y aquello. Y las 2 veces, no 3 veces que me llegó a pasar, hermano, yo llegaba y todos estaban, toda la familia reunidos allí. Increíble, pero estaban todos. Yo no llegaba haciendo alarde ni mucho menos, saludando, platicando. Siéntese, hermano, sí, claro que sí. Y ya después con calma, ¿saben qué? Hay un mensaje de Dios para ustedes. Así y así y así, dice el Señor. Esto es seguro. Y uno de esos mensajes era para una familia. Esta es la última oportunidad que les doy. Entonces Dios sí quiere, hermano. Nada más que nosotros estamos jugando. Jugamos a que cantamos, a que tocamos. Nosotros jugamos a que somos congregantes, a que somos ovejas y el Señor es nuestro pastor. Nosotros jugamos a ser cristianos, a que oramos, a que leemos la Biblia. Te voy a decir una cosa, el diablo no está jugando. Y cualquier día que te descuides más, te rompe el espinazo. El diablo no juega, hermano. Él no juega a que es diablo, no. Él es el diablo. Él vino a robar, matar y destruir. Entonces, hermano, ¿por qué no mandó al profeta viejo? Porque andaba mal el Señor. Por eso, ¿por qué no lo mandaron a él si ahí vivía, si ahí estaba? Y no me salga alguien con que no, hermano, acuérdese que no hay profeta sin honra, sino en su pueblo y entre su gente. No. ¿Por qué le fue a echar mentiras al otro profeta? ¿Envidia? ¿Celos ministeriales? No lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Pero él no tenía el carácter, él no tenía los pantalones para ir y pararse y señalar con gritos así. Porque así eran los profetas, hermano. Así eran los siervos de Dios, hermano. Y cuando Dios dice algo, lo dice de manera precisa. Ya mencioné las 3 cosas que se le dijo. De manera precisa, Dios habló con Saúl. Ve y destruye a Amalek. Y Saúl hizo las cosas a medias. Dios es preciso, hermano. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y pregona el pregón que yo te diré. Y Jonás no lo hizo primero, pero fue después. Dios es preciso en lo que manda. A Balaam, Dios le dijo: no vayas con ellos. Ya está, no vayas con ellos. No era que Dios se sentara con él: mira, Jonás, te voy a dar una explicación amplia de esto y esto y esto y aquello. Simplemente Dios dijo: no vayas con ellos, porque te están llamando a maldecir al pueblo y es mi pueblo. Y maldito el que lo maldijere. No vayas con ellos. Y él sí fue. Y él sí murió. Fue apuñalado, murió a filo de espada. Dios fue preciso con Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció a medias, porque se llevó a su sobrino Lot, porque se llevó a la esposa de Lot y porque se llevó a su padre Taré. No estoy hablando del tema porque también tendría que detenerme. ¿Quién es Taré? ¿Qué representa ese llamado Taré? Entonces, hermano, pero Dios es preciso cuando habla las cosas. Dios fue exactamente preciso cuando habló con Moisés: quiero que vayas y rescates a mi pueblo de allá de Egipto.
Quiero que eso es lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo se hizo. Aunque Moisés también, hoy Señor, no creo, es que mira, no sé hablar, etcétera, 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 su montón de excusas. Pero lo tuvo que hacer porque Dios se lo estaba mandando. Dios habló con Jeremías cuando lo llamó. Yo, no, Señor, manda a otro, yo soy niño. No digas que soy niño, porque desde el vientre te llamé y te di por profeta a las naciones. Y ahí va Jeremías a obedecer. Y dime de los nombres y yo te digo qué fue lo que Dios les mandó, qué fue lo que Dios les ordenó. Algunos como que sí lo hacían, otros como que no lo hacían. Los que no obedecieron de plano tuvieron consecuencias. Si no, pregúntale a Jonás, si no, pregúntale a Saúl, si no, pregúntale a Balaam las terribles consecuencias que tuvieron. Sí. Y otros como que entre sí, como que entre no, se negaban, pero finalmente terminaban haciendo las cosas. Quiero decirte algo más. ¿Por qué el profeta viejo le mintió al profeta joven? ¿Por qué vino la mentira? Yo también soy profeta como tú. Hasta ahí está la verdad. Y un ángel del Señor me habló. Fíjate bien, hermano. No hay peor mentira que las medias verdades. Porque no sabes ni una ni la otra. Cuando te mienten dices, no, pues eso es mentira. Pero cuando son medias verdades, no entiendes ni la una ni la otra cosa. No lo entiendes. ¿Por qué le mintió? ¿Qué había en su corazón? ¿Por qué lo engañó? ¿Por qué? Ese es un problema, y un problema muy serio. Al profeta joven, mire lo que son las cosas. Si ustedes ven el último versículo de Primero de Reyes 13, ¿cuántos versículos tiene ese capítulo? 34. Pues en 34 versículos a este joven se le llama varón de Dios 17 veces. 17 veces es conocido como el varón de Dios. O sea, si era un hombre de Dios. A mí se me hizo, dije, a ver, voy a contar 17 veces. ¿Cuántos versículos son? 34. Wow. Podemos decir, si lo pusiéramos en orden, en uno sí y en otro no, le llaman varón de Dios. Verdaderamente era hombre de Dios. Y el profeta viejo fue y encontró ahí el asno, encontró al león y el cuerpo del joven tirado ahí a un lado. ¿Qué le hizo? ¿De un zarpazo le abrió el pecho? No lo sé. Yo no lo sé, pero ahí estaba. Mira lo que es la gente de Dios, los hombres de Dios, los siervos y siervas de Dios. Ahí estaba. Ahí estaba el burrito, no lo atacó, no lo mató el león, y el mismo león no salió huyendo, ahí se quedó echado, quietecito. Mira la escena, es tremenda, porque ellos no son así. Esos animales, una vez que huelen sangre, como los tiburones, nada los detiene. Y ahí estaba. En cambio, mira a Jezabel. Ve a Jezabel, que le pasaron los caballos por encima. Y llegaron los perros y se la tragaron. Los perros se comieron a Jezabel. Mira a los siervos de Dios. Sí estaba muerto, pero hasta ahí. Hasta ahí. Sin embargo, compara con Jezabel. Y si 17 veces le dicen varón de Dios, hay uno solo en el versículo 30, cuando le endechan, cuando lo sepultan, dicen, ay, hermano mío. Es la única vez, el único versículo donde no le dicen varón de Dios, sino ay, hermano mío. Mira, hermano, ¿por qué los profetas mentirosos de hoy no lloran, no se preocupan? Saben que están mandando la gente al infierno, lo saben, les están profetizando mal. Tú has oído a la profeta que dijo, a punta de dólares te meto al cielo. Son infiltrados del infierno, son infiltrados del diablo para engañar a la gente, para llevarlos al infierno, a la condenación eterna. El que fue su esposo precisamente dijo
que por qué los empresarios tienen sus aviones particulares, viven en mansiones, tienen yates, tienen propiedades grandísimas, tienen millones y millones. Le dice a la gente que está ahí, dice: yo fui delante de Dios y le dije: Dios, ¿dónde están mis millones? ¿Acaso Dios procura eso? ¿Acaso Dios nos llamó para eso? El mundo se está perdiendo, la gente se está yendo todos los días al infierno, se están yendo a la condenación, están muriendo sin Cristo. Espérate para diciembre, ya lo viste, somos mexicanos y vivimos cerca del santuario de idolatría más grande del continente americano. Parecen un río las personas que van a adorar un ídolo muerto, un ídolo del diablo, mientras estos engañan a la gente que Dios les ha prometido riquezas. Dios no nos ha prometido riquezas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no lo dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde están las riquezas de Juan el Bautista? ¿Dónde están? No tenía ni ropa para ponerse. Se vestía con pieles de camello. ¿Dónde está la gran mesa del banquete? Él tenía que andar correteando chapulines, langostas pues, y los apretaba y luego los ponía sobre las piedras calientes por el desierto, el sol del desierto, y era su alimento. ¿Dónde están sus riquezas? ¿Dónde están las riquezas de Pedro, las riquezas del apóstol Pedro? Cuando aquel hombre se le quedó mirando, le dijo: ni oro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Dónde están las riquezas de Juan? La historia nos dice que lo metieron en un perol con aceite hirviendo para matarlo, y no lo quemó el aceite, y lo echaron a la isla de Patmos. No lo podemos matar, y ahí recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Dónde está el dinero de Pablo? Dijo: yo era fariseo de fariseos, perseguidor, celoso de la ley, era esto y era aquello. Sus títulos, dijo: todo eso lo tengo por basura, por el inminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Todo lo tengo por basura. Hay otra versión que dice: lo tengo por estiércol. ¿Dónde está el dinero? Dios no nos llamó a eso, amados hermanos. Dios a nadie ha llamado a eso. ¿Sabes a qué nos llamó el Señor? Porque nos vio miserables, perdidos en el pecado, en la maldad, y Él quiso salvarnos por su amor y por su misericordia, y sin ningún mérito. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Cómo se le llama a eso? Caris, gracia, el favor inmerecido de Dios. ¿Por qué no se arrepienten? Pero algún día, digo yo, y es así. Hace como 2 años, uno de ellos, de los más famosos, me parece que costarricense, no lo recuerdo, pero vivía en Estados Unidos, tenía mansiones en su jet particular. Ese hombre, no sé si era TV Joshua o ese todavía vive, era uno de esos, hermano. Llegando al aeropuerto donde iba, en una isla, iba a ir a predicar, salió una pipa que no se fijó que venía el avión, no hubo comunicación y su avión chocó con un ala ahí con la pipa. Todo explotó y acabó él, su vida, la de su esposa y la de su hija. Así paga el diablo a sus siervos, a los que le sirven. Atención, así paga. ¿Por qué no lamentan siquiera estos, este profeta viejo y sus hijos llorando? Decían: ay, hermano mío, llorando, porque un león lo había atacado y lo mató. ¿Por qué a estos no les duele? ¿Por qué no? Ahora, quiero concluir con esto. Una pregunta que a lo mejor todos nos hacemos: ¿por qué murió? ¿Por qué Dios permitió que un león lo matara si era un varón de Dios? ¿Por qué?
Porque comió y bebió. En el versículo 26 tenemos la respuesta. Dice: oyéndolo el profeta que había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es. Cuando le dijeron que estaba muerto, dijo: es el varón de Dios, que fue rebelde al mandato de Jehová. O sea, fue rebelde al mandato de Jehová. Por eso. Pero alguien dirá, lo mismo que pensé yo. No es un reclamo a Dios de ninguna manera. Quiero explicarles por qué. ¿Por qué Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás? ¿Por qué Dios no destruyó a David por lo que hizo, por el pecado que cometió? ¿Por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios no destruyó a Moisés y Aarón en Meriba cuando lo provocaron? Y solo los condenó a no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué Dios no mató a Noé cuando se puso todo borracho y desnudo, ya viejo, ahí en medio de su tienda? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no mató a Salomón por tanto pecado que cometió y levantando ídolos también para que la gente se extraviara? ¿Por qué Dios no lo mató? ¿Por qué a este joven solo por comer y beber sí permitió que muriera? Sí mandó un león que le quitara la vida. ¿Por qué? Te voy a decir algo por qué. Y no pensemos mal de Dios. Te voy a decir una cosa, uno de sus atributos: su soberanía. Es por eso su soberanía. Dios es soberano. Él es soberano. Él sabe lo que hace y nadie le puede decir qué haces. Nadie. Y a veces creemos como que las cosas, como que no es justo, como que por qué y esto. No, hermano. Respetemos la soberanía de Dios. Él es soberano. A veces decimos: ¿por qué esta persona mira todo lo que ha hecho y le va bien y ha matado y ha robado y ha hecho tanto daño y mira, anda como si nada? Y mira a este padre de familia que tiene 2 niños, 3 niños, una esposa que mantener, sale a la calle y lo matan. Como que las cosas parecieran ser injustas. Y no es así. Es la soberanía de Dios. Ahorita estamos, mañana quién sabe. La gente va caminando por la calle, de repente se llevan la mano al pecho, un infarto fulminante. Es la soberanía de Dios. Y gloria a Dios porque Él es soberano. Y Él hace lo que a Él le place. Y ese joven es cierto que murió ahí, pero es parte del reino de Dios, habitante del reino de Dios por los siglos de los siglos. Parecerá injusto, pero es así. Es su soberanía. Así que, hermano, si te pasan cosas negativas, malas, que te parece injusto, que mira tanto que he trabajado y aquel tiene más, aquellos tienen, no te preocupes. Dios en su soberanía, Él sabrá recompensarte en su momento. Pero no desobedezcas a Dios, no peques contra Dios. Si Él te manda algo, que estoy seguro, te repito, que Dios tiene palabra que darnos a nosotros y a todos, por alguien, una joven, un joven, un niño, una niña, un anciano, una anciana. Dios les da palabra para que nos hablen a nosotros, para que nos revelen. Dios sí lo quiere hacer, te lo aseguro. Por eso están los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hace? Por nuestra mediocridad, por nuestra tibieza. Y ahí queda este joven, ahí queda, tirado, muerto, porque comió y bebió donde Dios le dijo que no lo hiciera. Ese fue su pecado. Y si por eso murió, imagínate tú, imagínate yo. Dios ya nos hubiera destruido, nos hubiera fulminado. Ha tenido misericordia de nosotros hasta este día. Cierra tus ojos y espera en Dios. Te repito, yo me sentí verdaderamente triste por todo esto,
Llegó el momento en que caminaba en mi estudio, caminaba para un lado y para el otro, pensando en todo esto, y no aguanté más, hermano. Empecé a llorar, me puse de rodillas, porque sentí tanto dolor por aquel joven, sentí tanta tristeza. Un siervo de Dios engañado por un viejo profeta. Dijo el Señor que si alguien es causa de que caiga uno de sus pequeñitos, más le valía que se le ate una piedra de molino en el cuello y se le arroje a lo profundo de la mar. Más le vale. De verdad, a veces yo lamento por los hermanos juguetones, por las hermanas juguetonas, que corren a un evento y a otro y a otro. ¿Por qué Dios no los usa? Dios no usa gente juguetona, te lo digo. Dios está buscando hombres y mujeres valientes, y no en la carne, valientes para obedecer a Dios, que se pongan de rodillas y le digan: Señor, háblame, Señor, muéstrame. Pero para obedecer, no para llenarte de información. Señor, ten misericordia de mí. Señor, mira, aquí está mi vida. Hay personas que son viejos y no precisamente de edad, tienen años y años y años en el camino de Dios, y parecen una de las columnas de aquí de la iglesia, pero de las columnas de concreto. No se mueven, no hacen absolutamente nada. Dios busca gente valiente, que no le tengan miedo a decir la verdad. Y te voy a decir, algunos de ustedes vieron un programa que subí este día. Yo tenía que estar en otro lado, allá por Tlanepantla, predicando la palabra de Dios, pero no me pareció lo que el pastor está haciendo ahora. Y al otro día le dije: ¿sabes qué? Yo ya estaba desde antes en el programa. ¿Sabes qué? Declino a la invitación. Porque tú sabes lo que dice la Biblia, que si dos no están de acuerdo, en Amós 3:3 dice: si dos no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. Declino a la invitación, y que Dios los bendiga a todos. Si no estoy de acuerdo, no. Y no es que quiera que las cosas se hagan como yo digo, sino como Dios dice. El bautismo no es por aspersión, hermano, es por inmersión. Ese fue el asunto. Y no me voy a poner a discutir, simplemente decliné. Sin miedo a nada. Dios busca hombres y mujeres, ¿entiende? Jovencitas, jóvenes, pero que sean valientes, no allá afuera, no de palabra, no agresivos, valientes delante de Dios, con Dios, que no teman decir la verdad,
que tiemblen ante la sola idea de mentirle a los demás. Mira al joven, mira a su burrito y el león ahí. Qué cuadro, qué triste. Ay, hermano mío, ay, hermano mío. ¿De qué sirven las endechas si tú provocaste eso? Profeta viejo. Él ya no pudo escuchar, él ya no escuchó nada de eso. Ya no oyó, ya estaba muerto por tu culpa. Bendito Padre, lleno de misericordia, Señor. Un joven engañado por un profeta viejo.